La información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios 1220. Salí de estreno con Personal y llévate un Moto C Plus a 3.999 pesos o un Samsung Galaxy J2 Prime a 3.999 pesos en 12 cuotas sin interés. Además, con Club Personal podés canjear tus puntos por vouchers de hasta 2.000 pesos de descuento. Internet para que todo suceda. Personal. Más información en personal.com.ar. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, hola. Programa número 53. Sí, señor. Señor. Vamos todavía. Muy bien. Seguimos sumando. Un programa, como siempre, de lujo, pero este es más lujo. Ahora ya Estamos muy bien acompañados. Somos un poco Alfredo. viejos en todo esto. A ver Porque qué. tenemos una dama, ese es el tema. Las Hemos damas se va. engalanan. ¿Y por qué no mencionamos? Porque tenemos una mesa un poco especial, Tenemos una ¿no? mesa muy especial. En primer lugar, le vamos a dar la bienvenida a Gastón, porque Inés es de la familia, pero en primer lugar a Gastón Wright, el director general de Change.org en la Argentina. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo andás? Bueno, gracias por invitarme. No, al Y la contrario. tenemos a Inés Sanguinetti, un lujo de este programa que ya, por suerte, se empieza a hacer costumbre sana. Vengo de cupo femenino. Está Alberto Buceto, Alfredo Popritkin, Alejandro Durkarov, que los molesta hablando. Y ahí Le vamos- agradecemos a Gerardo Subirana para que no nos saque del aire, como siempre. Y antes a que Fede nada. Politi. Y a Fede Politi, el productor, El infatigable. Que están todas, Fede. Pero hoy vamos a tener un lindo programa, distinto, un poco diferente, Un ¿no? poco Me diferente. parece. Y a mí me gustaría, ¿qué te parece? Comenzar un poquito, conociendo un poco quién es Gastón. Pero vos sabés que ¿Y te qué voy a es cambiar. Change? Fíjate, te voy a A ver, cambiar el tema. dale, porque a ver. Me parece que tenemos que dar una primicia. En Ah, primer bueno. lugar. Vos te Y la referís- tenés vos y te la querés guardar, Y no bueno. la querés dar. Yo quería que siga siendo primicia No, porque si la damos deja de serlo, ¿no? Va a dejar de serlo porque tenemos en exclusiva el comunicado del directorio de Oil Combustible Sociedad Anónima. Sí, que esto no lo tiene, la verdad no lo tiene ningún medio. Hasta ahora no lo hemos publicado en ningún lado. Nos ha llegado a nosotros porque han tenido una gentileza. Hoy íbamos a tener tal vez en vivo, como lo había prometido Cristóbal López, estar en los medios sin ningún tipo de, digamos, de grabación previa ni análisis previo de lo que iba a decir. Pero bueno, evidentemente su situación judicial se complicó. Hoy mismo Hoy se dispusieron la intervención judicial en el fuero comercial, ¿no? La intervención judicial de la empresa Oil. Y esto los ha un poco complicado un poquito más, así que estarán rebobinando la estrategia. Eso no quita que hayan a nivel interno fijado una estrategia que ellos la exteriorizaron a través de un comunicado de cuál es su actitud frente a esta nueva situación. ¿Y por qué no nos resumís, judicial. Alfredo, el comunicado? A Y ver. más que resumir, lo que te parece si leo algunas partes A ver. en la medida que lo encuentre, porque primero lo voy a tener que encontrar así. por Si no acá. tenemos que hacer lo Lo que tenemos- hacen la Mire. mayoría en estos casos, decir dentro de 5 minutos. No, acá está, lo tenemos, vamos a resumirlo porque es un poquito largo. Dice que ante la intervención total de la Administración de Oil Combustibles S.A., decretada en la fecha, o sea que esto tiene minutos, ¿no? Por parte del Juzgado Comercial número 5, el directorio hace saber a la opinión pública lo siguiente. Primero, no lo vamos a leer completo, pero vamos a resumir un poquito. Que sin consentir los fundamentos de la intervención, confía en que los administradores judiciales, porque ahora
ellos los judiciales reemplazan totalmente a los administradores naturales o designados por la empresa, al no sufrir el estado de sospecha de que padeció este directorio, logren una mayor recepción en los organismos del Estado y en los proveedores privados para solucionar el tema del suministro de combustibles y el grave problema del embargo total de las cuentas corrientes bancarias. Esto de bancarias lo agrego yo. Ellos tienen bloqueadas las cuentas corrientes. Segundo, que al respecto señala que la situación de deterioro y pérdida de valor de la compañía obedece a una persecución, acá hay unos términos un poquito fuertes, persecución personal por parte del titular de la AFIP, ¿quién? Con desvío de causa, incumpliendo sus deberes de funcionario público y en violación a la normativa vigente, adoptó medidas de hecho llevando a la inhibición penal de todas las empresas del Grupo Indalo, hoy Grupo Seibo, de sus cuentas y bienes, con capacidad para destruir sus finanzas y reputación comercial, frustrar el plan estratégico, entre comillas, oportunamente presentado, que permitía la incorporación de $300 millones por distintas vías y produjo la asfixia financiera total de Oil Combustible Sociedad Anónima, oponiéndose abusivamente a contrataciones con proveedores que podían recomponer el circuito comercial de la empresa. Es decir, en realidad... Sigue, ¿no? Pero sigue, dale, sigue. Por lo que vos comentaste antes, hace unos minutos, después dice que van a igual a participar colaborando con el juzgado, ¿no? Correcto. Yo creo que cada uno tiene derecho a expresar su opinión, pero con franqueza... no explica en absoluto esta declaración los clarísimos términos de la resolución del juez Cosentino de hoy, que decide la intervención fundado en que en una empresa en situación de cesación de pagos, que tiene un pasivo postconcursal, dicho en castellano enorme, para la gente, enorme. Deuda generada después de haberse presentado en concurso de acreedores, enorme, y que a pesar de generar esa deuda enorme, los directivos, que son los firmantes de ese comunicado, se llevaron honorarios para directores por millones de pesos y pagaron por decenas de millones de pesos facturas bajo sospecha, entre otras de destacados personajes del derecho como el doctor Beraldi, el abogado penalista que los representa, sí, Beraldi. Y de Alberto Fernández, por ejemplo. Sí, bueno, pero Alejandro, yo creo que está bien lo que vos decís, ¿no? Que se los apartó de la administración con suficiente causa. Accionar, yo lo que quisiera que hoy podamos, teniendo en cuenta esta apertura que ha hecho la empresa, decir, bueno, poner las cartas sobre la mesa y dar su versión, la cual compartimos en algunos aspectos y en otros no, pero lo que sí estoy seguro que vamos a estar de acuerdo, creo que todos en general, es que acá hay una fuente de trabajo importante a defender para el país y de una fuente laboral de mucha gente que tiene hoy empleo y que si esto le va absolutamente mal, de pronto ese empleo va a desaparecer y esta gente va a quedar sin trabajo. Entonces, si hay una chance legal, sin artimañas extrañas, sin delitos de por medio, sin retención de impuestos como vino ocurriendo y todos sabemos. Y siguió ocurriendo con esta administración nueva, Bueno, si esto ya no ocurre más, bueno, de pronto podemos tener otra mirada más contemplativa porque acá van a estar los dedos y las firmas de funcionarios que van a administrar a partir de ahora, en donde hoy de alguna forma está diciendo, señores, nosotros vamos a colaborar en esta etapa. Tenemos resquemores, no estamos de acuerdo en algunas cuestiones, pero vamos a colaborar, ¿no? Bien, ¿qué te parece? Alfredo, dale. A ver, ubiquémonos un poco en la teoría concursal. Venimos de un fallo de la Cámara que le abrió el concurso preventivo cuando el juez de primera instancia había dicho no, sin decretarle la quiebra, pero había dicho que no. No por razones de presunta comisión de fraude. Por ¿no? fraude, dice. Claro. Si hay fraude, no puedo hacer lugar a lo que es de alguna manera un beneficio, que es el concurso preventivo, y aunque sea indirectamente, está allanándoles el camino a aquellos fraudulentos que cometieron el delito de fraude. Hasta aquel momento era un delito de fraude. Ahora todavía no hay sentencia firme, parece que es
no pago de impuesto. Eso lo decidirá casación, ¿no? Y eso lo va a decidir Vamos a ver. casación, pero eso es lo que ha hecho que Cristóbal y de Sousa estuvieran en libertad. Pero vamos a lo que ha sucedido hoy, explicándolo. ¿Qué ha sucedido hoy? Bueno, han aplicado, el juez de primera instancia tiene la facultad de cuando hay un concurso preventivo y él considera que puede haber algún tipo de complicación en que sea el mismo concursado el que siga administrando, puede quitarle la administración. Y esto es lo que ha hecho. Le ha quitado la administración porque hay un artículo, es el 17 de la ley de quiebras, que le permite al juez hacer esto. Pero digamos Esto algo, está apelado. déjame ahí introducir solamente un párrafo. Sí. No nos olvidemos que este tema de las intervenciones judiciales que le quitan la administración, así como que se la quitan, se la pueden volver a dar parcial o totalmente el día de mañana si la situación Sí, señor. cambia, si la coyuntura cambia. Por lo tanto, pensemos en esa posibilidad. Así como Cristóbal fue detenido y de pronto fue liberado, bien o mal, sin entrar en esa discusión. Pero puede ser, esto también es una medida precautoria, una medida, Es una medida cautelar, que, sin ninguna cautelar duda. que el objetivo puede ser que hoy se ponga y mañana se quite y vuelva todo, si se quiere, entre comillas, a Pero cierta yo normalidad. quiero sacarte una preocupación que tenés vos y que tiene mucha gente que no entiende el fondo del asunto. Si hay quiebra, también se puede decretar la continuación de la explotación mediante la intervención judicial, que obviamente estará en manos del síndico, y hay todo un procedimiento muy bien hecho por la ley de concursos y quiebra, que permite que la empresa siga en marcha, más allá de que ya no estén al frente de la empresa, que es lo que está pasando ahora, los mismos administradores. Así que no hay que tenerle miedo a la quiebra. No. La quiebra tiene los mismos efectos. El tema es que la gente tome su responsabilidad, ¿no? Exacto. Me parece, porque vos fíjate que el juez toma ahora la decisión de la intervención. La Cámara, cuando lo libera Cristóbal López, la Cámara Penal, le reprocha al juez de primera instancia penal, a Ercolini, le reprocha que en vez de haberlos metido presos, pudo haber intervenido la empresa. Y ese reproche no es incorrecto. Pudo haber Ercolini intervenido la empresa. Lo que pasa es que nadie quería, y es lógico que nadie lo quiera, tomar la responsabilidad de echarse sobre su espalda la administración de semejante monstruo. Aparte de una realidad, el fuero penal no está preparado. El fuero penal no está preparado. para actuar en El intervenciones. comercial está un poco mejor preparado. Exactamente. Y las administraciones que designó también. Pero es una situación muy compleja. Ten en cuenta que los que firman el comunicado que vos leíste, que son Rosner y de la Torre. De la Torre, sí, son los mismos a quienes Cristóbal López dijo: yo no les vendí nada porque no podía, y simplemente los designé administradores, como diciendo son empleados míos. Porque si él es el accionista y los otros son los CEO. No son empleados, son administradores. Administradores, sí, pero directores, designados por él como accionista. Sí, pero no empleados. Pero los puede volver. Bueno, son empleados Son también, mandatarios. Entre los dos ganan 400.000 pesos de sueldo. Esa es otra historia. También. Ellos se pusieron. Pequeño detalle, ¿no? Así Muy que, bien. Bueno. Inés. Es muy interesante todo lo que se escucha, pero me parece que como estamos en la radio y queremos que la ciudadanía tome responsabilidad, hay algo que ha instalado los medios, podríamos decir, o el mismo Cristóbal López, no sabemos, que es una acción muy clara y binaria, que es, hay alguien que dice soy un preso político y he estado secuestrado, y hay otras personas que dicen, la otra parte de la cancha, digamos, dice, esto no es una empresa, sino que es una asociación ilícita generada en el marco de una administración pública que es el gobierno anterior. Es como clarísimo. Sí. Entonces, yo digo, ustedes que han dicho todo esto, porque además lo tenemos invitado a Gastón. No, ahora vamos a hablar con Gastón. Y Gastón es un máster en esto, porque yo soy re fanática de Change.org y me engancho en montones de campañas, porque es muy claro, que es, tenemos un pato empetrolado. ¿Te importan los patos? ¿Te importa el medio ambiente? ¿Estás clic a favor, clic en contra? O sea, pato empetrolado, a favor, en contra. Entonces, acá estaría bueno que ustedes, todas estas sutilezas que han volcado, uno, ¿cómo se movió la cancha? El señor sale y dice qué cosa en relación a ser preso político o en relación a ser un ladrón de caminos, ¿está?
¿Cómo lo podrían aclarar para que toda esta información que recibimos se entienda en la lógica? ¿Vos querés que presentemos una petición en Change? No. Ya existen muchas, ¿eh? ¿Sobre ese tema? ¿Sobre este tema? No te puedo creer. Pero qué interesante. Escuchémoslo a Gastón. bueno. Entonces. Busquémosla ya. Busquémosla. A ver, dale. A ver. No, bueno, como todo hecho de relevancia en la Argentina, Change.org es una caja de resonancia de lo que pasa en la sociedad. Es decir, cada cosa que pasa y cada cosa que tiene un efecto en los medios, digamos, nosotros lo vemos, digamos, al otro día. Y lo que pasó fue que inmediatamente después que sale la noticia en los medios sobre la liberación de Cristóbal López, empezamos a ver una creación importante de peticiones de ciudadanos comunes, que son los usuarios de Change.org. O sea, de ayer. Sí. Nos levantamos a la mañana, digamos, yo imaginaba que había habido algún movimiento por esto, sí. Y el tipo de peticiones que estamos viendo en Change.org es interesante porque un poco, digamos, parafraseando lo que vos decías, hay una parte de la cancha, digamos, que vio esto por el lado más institucional, ¿sí? Y hay petitorios muy focalizados en este pedido, digamos, de juicio político a los jueces que le dieron la excarcelación. Ese es un tipo de petitorio, digamos, que vimos unas 4 o 5 peticiones, digamos, con ese pedido. O sea, el foco en el juicio político y textos escritos con cierto nivel, digamos, de conocimiento institucional sobre lo que estaba pasando. Y después vimos otro conjunto de peticiones que yo llamo, digamos, más la petición del indignado, ¿sí? Que es la persona, digamos, que paga los impuestos, digamos, todos los días, digamos, que cuando, digamos, se atrasa un mes con el monotributo, digamos, la FIP le manda, digamos, una intimación. El tipo, digamos, que en julio de este año, digamos, va a tener que pagar, digamos, ganancias y no sabe, digamos, cómo va a disfrazarse, digamos, para pagarlas. Que se siente un tonto, que un idiota. Que ve esto, digamos, lee que la carátula, digamos, es cambiada de defraudación al Estado, digamos, evasión impositiva, y dice, digamos, bueno, pero este tipo, digamos, la justicia lo trata, digamos, como si fuera un monotributista, ¿sí? Claro. Y ahí vemos un montón de otras peticiones creadas más desde el lado, digamos, del tipo o la señora que se está tomando el colectivo en la esquina, ¿sí? Lo cual, ¿qué piden, Gastón, ahí? Bueno, lo que piden, digamos, es más tipo peticiones como repudio, digamos, que vaya preso. Que vuelva a la cárcel es una parte, digamos, de los textos que vemos, pero más es esa sensación de buscar apoyo, claro, de buscar apoyo en otra gente para repudiar algo que más allá de las cuestiones legales que ustedes plantearon, digamos, al principio, que son cuestiones bien técnicas, ¿sí? Sí. Bueno, la gente, digamos, entiende una parte de eso, pero otra parte, digamos, lo busca más por el lado emocional, más por el lado de la indignación. ¿Y cuestiona a la justicia, entonces? Sí, y cuestiona la justicia, y lo que no solo cuestiona la justicia, sino que hay en muchas de esas peticiones, digamos, una cierta carga, digamos, de frustración, en el sentido, digamos, de decir, yo pensé, digamos, que esto era el fin, digamos, de mucha de esta impunidad, y los textos que hemos visto, digamos, están escritos, digamos, con esa sensación de no puede ser esto, digamos, claro. Tenemos que aprender algún día, digamos, a que este tipo de cosas no pasen en la Argentina. A mí me da la sensación que lo que vivimos no sé, en el último año, por decir algo, con una serie de prisiones preventivas dispuestas de funcionarios, de altos funcionarios públicos del anterior gobierno principalmente, o casi en su totalidad, es como que nos empezamos a acostumbrar a ver otra actitud y otra reacción de la justicia, y esto es como si fuese un paso para atrás, ¿no? Sí, ¿No se siente medio así? Con un agravante que a mí me parece muy crítico. Me acordaba mientras Gastón hablaba de estos memes, de estos chistes que circulan por WhatsApp a tal velocidad, ¿no? Que dice, la justicia argentina murió el día tal, la mataron, Ballesteros y Fara, el aviso fúnebre, ¿no? Que circuló por todos lados.
O la otra mención de Luis Juez con su humor cordobés ayer en Intratables, cuando dijo, Cristóbal López dijo que estuvo secuestrado, eso quiere decir que pagó el rescate. Terrible, terrible definición del humor cordobés. Mucho sarcasmo. Entonces, yo creo que efectivamente hay eso, lo que Gastón dice, me parece que es un poco la clave de cómo percibimos los hechos, ¿no? Que es la emocionalidad. Hay muy poca racionalidad, muy poco deseo de hablar racionalmente, ¿no? Ahora, la verdad que no lo presentamos. No, claro, el tema se está poniendo interesante, pero me parece que cabe hacer una mención. Gastón Wright es licenciado en Ciencias Políticas. ¿Qué sabemos eso? ¿Qué más sabemos máster nosotros? En Toronto, pero sobre todo es el hombre que trajo Change a la Argentina. Pero yo lo quería pedirte, Gastón, que cuentes brevemente de los últimos 10 años, por decir algo, o algo más o algo menos, que cómo fue la evolución de tu vida, de tu trabajo, dónde trabajaste, en qué países estuviste, y cómo llega Change acá y por qué. Bueno, primero gracias por la invitación, después del interludio sobre algo bien de coyuntura. Sí. Mis últimos 10 años me encuentran, digamos, en una parte de mi vida en Toronto. En el año 2002 me fui a vivir a Canadá a hacer una maestría en Ciencia Política y Desarrollo Económico. Mientras armaba la oficina de una organización que se llama Yoka, que trabaja, digamos, con emprendedores sociales y apoya muchas organizaciones de la sociedad civil en Argentina y otras partes del mundo. Primero, digamos, con la idea de quedarme 2 años y después me enamoré un poco de ese país, nacieron mis hijos, no es difícil enamorarse de ese país, hace frío, digamos, pero uno lo puede tolerar y... Después, digamos, trabajé un par de años en Washington en el Banco Interamericano de Desarrollo y volví a la Argentina a lanzar un programa para América Latina de una iniciativa dentro de Ayoka y siempre tuve un poco esta idea de haber conocido a Change en el año 2007, cuando comenzó en Estados Unidos. Siempre dije, esto... realmente, digamos, puede crecer mucho, es un modelo de involucramiento ciudadano y de participación ciudadana novedosa, porque le da el poder a las personas comunes, a las personas de a pie, a través de un teléfono, digamos, o de su computadora, de poder participar activamente en causas ciudadanas de cualquier tipo, desde firmar una petición para que una obra social cubra un medicamento y que esa... obra social, esa prepaga, digamos, no se haga la viva, digamos, cubriéndose. O la sonza. Sí, o la sonza, digamos, cubriéndose detrás, digamos, de una regulación poco clara, hasta este tipo de peticiones que recién hablábamos, que tienen contenido bien de coyuntura. Yo tengo una curiosidad. En Argentina, no sé en cuántos países está Change, pero en Argentina, ¿pegó más o menos que en otros países? En Argentina pegó a tal nivel, digamos, que hoy en Argentina tenemos 4,5 millones de usuarios, ¿sí? Es un poco más, es casi el 10% de la población argentina está registrada en Change.org. Dentro de lo que es el contexto de Change.org a nivel global, es el país, junto con España, que tiene mayor cantidad de victorias, es decir, es el país que tiene más logros conseguidos por los ciudadanos a través del uso de la plataforma. Esto hay yo tengo varias, digamos, teorías, ¿sí? Qué interesante. Una de ellas es que los argentinos tienen una capacidad de indignación, digamos, muy grande. Digamos, esa la conocen, pero creo que no había hasta que surgió Change.org como plataforma un canal en donde esa indignación pudiera transformarse en cosas, digamos, propositivas, que de alguna manera movieran la aguja en algunos temas. Hoy, digamos, por ejemplo, las obras sociales que no cumplen, las prepagas que no cumplen, temen, digamos, cada vez, digamos, que se crea una petición. Cuando aparecen en Change. Y vemos cambios, digamos, también interesantes por el lado de cada vez más funcionarios, más ministerios, digamos, políticos y empresas que deciden responder a las peticiones, es decir, usar
la posibilidad que le damos nosotros de decir, bueno, cómo van a solucionar ese tema, digamos, por qué no lo van a solucionar. Y bueno, muchos políticos de alto nivel, digamos, tienen un perfil en la plataforma en donde responden a peticiones de manera cotidiana. ¿Cómo juzgaría la herramienta, digamos, que se canaliza a través de Change? ¿Es una forma de peticionar? ¿Es una forma de reclamar, de quejarse? ¿Cómo lo podemos calificar? Es muy buena la pregunta tuya porque siempre que me hacen esa pregunta... o sea, que no es original. No. Cuando me hacen esa pregunta, siempre reflexiono por el lado de que Change.org en realidad, la herramienta en sí, no es una herramienta muy original, porque el derecho a peticionar a las autoridades es algo básico, digamos, de la Constitución inglesa, digamos, del siglo XVI. Por ahí es el instrumento, ¿no? Exactamente, y creo que lo que Change.org ha hecho de manera simple, digamos, y fácil es poder usar la tecnología, digamos, para un derecho, digamos, básico, como peticionar a las autoridades, bueno, llevarlo a una mecánica cotidiana, digamos, en donde lo que hacemos es un poco cerrar la brecha, digamos, entre ciudadanos y lo que nosotros llamamos tomadores de decisiones. Y en ese sentido, Gastón, te pregunto esto, porque en el mundo entero, vos decís 4 millones de personas, si vemos en la Argentina, ha habido 4 millones de personas en la calle, peticionando por trabajo, peticionando por justicia, peticionando por presos políticos, y uno se pregunta, ¿eso es una acción catártica o está moviendo una aguja? Hay algo, digamos, alrededor de una cierta transformación que estamos viviendo, que es como estaríamos pasando de una democracia más delegativa, fui y voté, me voy a mi casa tranquilo y veo intratables 4 años y me vuelven a llamar para decir qué hago. Digamos, ¿ustedes evalúan el impacto? ¿Vos podrías decir que es algo más que catártico? ¿Qué cambió? Sí, varios temas ahí. Lo catártico existe, digamos, y existe en el hecho de estas peticiones que les conté que se crearon al otro día, digamos, sobre el tema de Cristóbal López, digamos, y lo catártico es parte de la lógica de una plataforma abierta, ¿sí? Change.org es una plataforma abierta, nosotros no controlamos, digamos, el contenido, digamos, que hay en la plataforma, digamos, a priori no censuramos, digamos, ningún tipo de contenido, el contenido tiene que estar dentro, digamos, de unos términos de uso, ¿sí? Entonces puede haber peticiones a favor o en contra, digamos, de temas diversos. Es decir, no tenemos una línea editorial, digamos, por el lado de Change. Lo que sí vemos en términos de la participación ciudadana, digamos, no catártica, sino más profunda, es que Change.org ha logrado llegar, digamos, a través de este aparatito, digamos, que es un celular, tenemos, que es un celular, ¿sí? A gente, digamos, que tradicionalmente no ha estado, digamos, ni en grupos, digamos, vinculados a cuestiones de cambio social, digamos, más de élite, ¿sí? Podríamos decir el 0,01%, digamos, de la población, que nosotros podemos ser parte, digamos, de ese grupo, ni tampoco, digamos, lo que tradicionalmente son los roles de las organizaciones políticas o las organizaciones de la sociedad civil, ¿sí? Es decir, ha logrado captar un tipo de ciudadano que es el argentino, digamos, que se toma el colectivo, ¿sí? Que usó Facebook, digamos, por primera vez, digamos, en algún momento, que se enteró, digamos, que con un clic, digamos, podía cambiarle, digamos, la vida a un nene, digamos, que su familia estaba luchando, digamos, contra un monstruo, digamos, como una empresa de medicina prepaga, o, digamos, una familia con un nene con síndrome de Down que la ciudad de Buenos Aires le negaba el título, digamos, del secundario y quería estudiar en la facultad. Ahora, yo tengo una pregunta. Sí. El éxito, porque a mí me parece muy interesante eso en mi experiencia. Yo, por supuesto, estoy adherido a Change y, como sabés, motorizamos algunas, tanto Alfredo como yo, motorizamos peticiones. En mi caso particular, la experiencia fue sumamente interesante porque con Mori Ponsowi, una querida amiga,
de varios de los que estamos acá, impulsamos esa petición del derecho a la ley de acceso a la información pública, el arrepentido. ¿Y cuántas llegamos a más de 100.000, 120.000, si mal no recuerdo, 130.000 firmas, uniéndonos con otras peticiones, que eso también fue muy interesante, lo hicieron ellos, porque al haber peticiones coincidentes le propusieron a los autores de las distintas peticiones unificarlas. Ajá. Y después convocaron a la entrega, fuimos a entregar al Congreso con ellos, y llevan una caja con todo una... Muy efectista es la cosa así, como simbolizando lo que son todas esas firmas, y alguna gente se acercó a presentarla con nosotros, algunos de los firmantes, porque ellos invitan. Entonces, yo eso lo viví, pero me da la impresión de que los éxitos que vos mencionás van mucho más por el lado de lo emocional individual, ¿no? Y me acuerdo porque eso me lo dijiste vos o gente de Change en aquel momento, que realmente la forma de transmitir no era solamente la intelectual, que eso tenía una limitante clara, ¿no? Eso me interesa. Sí, yo siempre pongo el ejemplo de Mariela, digamos, es una señora que de Morón, digamos, que tiene una hija que es electrodependiente. Electrodependientes son las personas que necesitan estar conectados, digamos, a un grupo electrógeno, digamos, en algunos momentos durante el día. No puede quedarse sin corriente eléctrica. Exactamente. Y esta mamá había creado una petición en Change.org para pedirle, en ese caso, a Edenor que le entregara, digamos, el grupo electrógeno, digamos, en las situaciones de corte de luz. Es un problema para la salud de esta nena. Ella crea la petición, logra que Edenor le entregue el grupo electrógeno después de unas 50.000 firmas, y en ese proceso de darse cuenta que había miles de otros argentinos que también son electrodependientes, y esto es una señora de Morón, digamos, que no tiene nada que ver con el nivel de información que podemos tener nosotros los que estamos en esta mesa, digamos, o gente, digamos, vinculada a otro tipo de organizaciones sociales, dice, yo no me puedo quedar, digamos, acá. Digamos, acá hay un montón de gente que necesita una regulación mayor. No nos podemos quedar solamente con la regulación del ENRE, porque nadie la cumple. Y dijo, voy a ir por una ley nacional de electrodependientes. Mirá. Crea la petición, consigue, digamos, una apabullante cantidad, digamos, de firmas, y un diputado, digamos, en el año 2016, la cita, presenta un proyecto de ley, se entera sobre la vida de los electrodependientes en la Argentina, que muy pocos diputados o senadores de la Nación deben conocer, y en un periodo de 3 meses logra la sanción de una ley, digamos, en el Senado y en diputados, que protege a los electrodependientes en la Argentina. Para que se den una idea, digamos, desde la llegada de la democracia, el promedio de sanciones de leyes de salud en la Argentina es 1 por año. Mirá. 1 por año. ¿Sí? No se aprueban muchas leyes. Esta ley la consiguió una señora que no tiene nada que ver, digamos, con el modelo tradicional de influir en la política, digamos, de la manera en que lo hacemos. Vamos a tener que hacer la pausa porque ya estamos pasados, pero volvemos en un minuto. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Salí de estreno con personal. Llévate un Huawei i5 Lite 2017 a 2.999 pesos o un LG K8 2017 a 4.199 pesos en 12 cuotas sin interés. Además, con Club Personal podés canjear tus puntos por vouchers de hasta 2.000 pesos de descuento. Internet para que todo suceda. Personal. Más información en personal.com.ar. Bueno, estamos de vuelta. Inés, tenías una pregunta. No, era más como subrayar y festejar lo que acaba de contar Gastón, que es, viste,
para cuando tenemos el martillo en la mano, que tiene ese pedacito de hierro y el mango, el hierro se inventó antes. Es decir, el invento de organizar la emoción en cadenas de change es como el hierro. Vos después tenés que fabricar el martillo. La conexión entre la organización de esa emoción y un cuerpo de legisladores, que entonces piensa en el mango para que entonces le puedas dar al clavo y esto afirme una madera y construirse una casa, por decir. Entonces me parece que en la sociedad hoy en día no tenemos clara conciencia de cuál es el trabajo colaborativo entre eso público, que es la gestión de la ley, y eso público, que es el movimiento que pone en las puertas de la gestión de la ley la necesidad de nuevas leyes, que no nacen necesariamente en Congreso, sino en el lugar donde se factura la vida, que es afuera de los congresos. Entonces, me parece que esa alianza, ahora, lo que muestra esta señora, es como la diferencia entre un buen pique en la cancha y el pique que te lleva a la jugada, que lo viniste entrenando no sé cuántas veces. Ese pique organiza un gol, finalmente. Puede ser o no, pero hay probabilidad de gol. Sí, ¿no? sí. Y ese gol lo termina siendo una persona que entiende a veces las relaciones de poder de una manera quizás mucho menos compleja que organizaciones o personas, digamos, muy vinculadas, digamos, a cómo funciona el poder, y que llega a esos diputados, esos senadores, por lo emocional, ¿sí? Y con un pragmatismo, digamos, muy grande, digamos, porque yo vengo, digamos, de trabajar muchos años en el sector social, digamos, y las organizaciones a veces me preguntan o me llaman y me dicen, bueno, pero ¿cómo esta señora logra esto? Claro. Y nosotros, digamos, nosotros que tenemos una petición en la plataforma solamente tenemos 10.000 firmas, ¿sí? Y bueno, yo ahí les hago hacer un ejercicio, le digo, ¿saben qué? Lean en voz alta la petición de ustedes, la petición firmada por la organización X, ¿sí? Y la petición firmada por la organización X, que busca lo mismo que busca esa señora, es una petición llena, digamos, de tecnicismos, que no habla, digamos, sobre una cuestión cotidiana, digamos, que le pasa a otra gente que sufre lo mismo. Entonces, bueno, después se preguntan, pero nosotros no conseguimos la misma cantidad de firmas. Y bueno, mi respuesta es, no consiguen la misma cantidad de firmas porque no están hablándole al público que los tiene que apoyar. Le están hablando a un público que es muy pequeño, que intelectualmente, digamos, será gente que conoce, digamos, muy bien del tema, pero como se dice en este mundo de Internet, no convierte, ¿sí? Es decir, no convierte, digamos, en firmante, no convierte, digamos, en usuario, no me pone un like, ¿sí? Gastón, yo tenía una pregunta que era, entonces quiere decir que lo emocional supera al conocimiento, digamos, a la gente que conoce, a la gente que está en el... Yo diría que son dos niveles diferentes y que a veces las organizaciones que se focalizan o tienen su expertise en algo muy técnico, y eso es bueno que exista y tienen un rol importante en la sociedad, no logran comunicar bien la misión de su organización a un público, digamos, que no todo el público tiene que ser experto, ¿sí? Masivo. La masificación. Si yo trabajo en una organización sobre derechos humanos y explico los derechos humanos hablando sobre la Convención de Ginebra, digamos, y otra serie, digamos, de leyes a una persona, digamos, que esté escuchando la radio, digamos, a la tarde, es muy probable, digamos, que a esa persona le cueste entender ese... El cambio de estación. Exacto, sí. En cambio, yo lo que veo, digamos, es que las organizaciones exitosas son aquellas que mantienen ese valor intelectual, que es sumamente importante porque ahí está el conocimiento técnico de lo que hacen, pero son sumamente pragmáticas a la hora de comunicar. Y esa es una evolución que yo estoy viendo que les está costando a muchas organizaciones de la sociedad civil. Vos fíjate, yo por ahí hago un paralelo, ¿no?, con lo que estás diciendo. Nosotros juntamos 100 y pico mil firmas, hubo toda una movida, estuvo bueno, y una frase que creo que era básica, que no la inventamos desde ya nosotros, era: la corrupción no es de izquierda ni de derecha, no tiene signo político, la corrupción nos quita a todos del bolsillo. Bueno, toda esa parte sí, pero la verdad que el que consiguió la ley del arrepentido fue el amigo López cuando tiró los bolsos. Es decir, que
no hubo nada más emocional en la Argentina que ese impacto. Y López no firmó la petición. Entonces digo, ¿cómo se juega? Porque lo que también me preocupa, y yo creo que Adalberto un poco apuntaba en esa dirección, es, está bárbaro saber a dónde ir, pero toda esta movida de redes sociales, de internet, no digo ustedes porque ustedes son un sitio de peticiones, es distinto, son una herramienta para la gente. Pero me interesaba tu opinión. ¿Toda esta movida no abre también una puerta muy, muy grande a la manipulación? Estamos hablando de este escándalo de Facebook ahora, de esta imputación a que Facebook aportó los datos necesarios para que se manipule nada menos que la elección de presidente de los Estados Unidos. Pero se me ocurre que es un riesgo que vale la pena correr, ¿no? Que todo el tiempo... En Change algo ya dijo Gastón al respecto. Yo supongo que cuando sale una petición en un sentido ya está quizás el político del otro partido o del partido contrario que se siente afectado intentando que él o algún amigo, algún conocido saque una petición para neutralizar esa otra. Y bueno, en parte... eso no es buena esa. No, ¿qué ocurre? ¿Hay de eso? ¿Hay peticiones opuestas neutralizando? Sí, absolutamente. Y creo que lo que decís vos hay que trabajarlo, hay que hablarlo a dos niveles. Uno es el nivel de protección de los datos, ¿sí? Que ahí yo creo, digamos, que toda regulación, digamos, que implique, digamos, controles a la regulación, a la privacidad de los datos y a lo que las empresas u organizaciones que trabajan en Internet hacen con esos datos es siempre positiva y bienvenida, ¿sí? O sea, a ese nivel creo que hay mucho por hacer, ¿sí? Y hay mucho por hacer sin matar la innovación, ¿sí? Bueno. Creo que... Y perdón, y una cosa importante que es, desde los confines de la historia de lo humano, nosotros hemos innovado y hemos debido hacer la gimnasia moral de preguntarnos con esta innovación qué clase de bienestar humano vamos a generar o no. Ha pasado con la bomba atómica, ha pasado con todo el campo científico, pasa con la bioética. Es decir, lo que sucede es que nosotros seguimos innovando de una manera muy vertiginosa y en algunos aspectos, en lo que llama al ejercicio de la ética, estamos en la época del taparrabos y Adán y Eva, ¿no? Y sí, y además estamos generando riesgos muy grandes por el nivel de concentración monopólica que hay a nivel de Internet, ¿no? Ahí pasa la segunda parte de lo que decías vos, que es todo el tema de el ruido alrededor de mucho contenido, digamos, y lo que hoy está de moda, digamos, llamar como fake news, ¿sí? Digamos, lo que son noticias falsas, ¿sí? Yo creo que, y ahí es una opinión personal, digamos, mía, a mí no me gusta, digamos, que el Estado regule lo que la gente, digamos, puede consumir por el hecho de que existan las fake news. Digamos, me parece que abrir la puerta a la regulación, digamos, de fake news, a la regulación de las redes sociales, me parece que es muy difícil volver de eso después. Y se abre, digamos, una caja de Pandora, digamos, diferente. Me parece que regulación sobre datos personales, sobre seguridad de esos datos, bienvenida sea y hay mucho para hacer. Regulación del contenido, me parece que cuando las plataformas son claras con respecto a qué contenido es posible que existe en esa plataforma, digamos, y qué contenido no es posible subir en esa plataforma, me parece que es suficiente, ¿sí? Entonces estarías vos por una autorregulación. El Estado no lo hace, no lo debiera hacer. Pero de contenidos, Alberto. Estoy hablando de contenidos. Estoy hablando de los contenidos. A mí me parece que los contenidos, más en el mundo en el cual, o sea, hay que ver esto también desde el punto de vista de cómo los medios han cambiado, que es una discusión, digamos, muy grande. Y esto pasa, digamos, también en otros ámbitos de la economía, donde las leyes van detrás a veces de la innovación. Entonces, hoy tenemos, digamos, empresas, digamos, que quizás, digamos, ponen en discusión esta cuestión, digamos, de cómo pagar impuestos, digamos, en una economía, digamos, colaborativa, ¿sí? Es decir, Uber, ¿sí? Y otro tipo de empresas, digamos, que el Estado, digamos, las quiere regular, digamos, con una legislación que está pensada para un tipo de economía, digamos, o un tipo de tecnología, digamos, que hoy
digamos, sí, no existe. Perdón, y además otra cosa. Es un debate, digamos, peligroso, pero tenemos que ser conscientes de eso. Yo digo, antes de ponerme a regular, y me pongo a favor de lo que dice Gastón, la innovación, me preguntaría por la preocupación que ha tenido el capitalismo en el control de los monopolios. Digamos, es en el siglo pasado que el capitalismo abandonó su necesidad de controlar los monopolios, necesidad que era constitutiva de la famosa teoría del bienestar general y el Estado benefactor. El planteo de Adam Smith, el concepto de progreso existe con un capitalismo regulando los monopolios. Entonces, este capitalismo rifa su obligación moral con la que nace y ahora nos vamos a enojar con la innovación. Me parece que la pregunta es otra, ¿no? Sí. Yo quisiera cambiar un poquito el ángulo. Por un lado, aprovechar de tu parte, ya que estás frente al micrófono nuestro, decir, bueno, si querés decir algo que te interesa transmitir desde Change, ¿no? Eso por un lado. Bueno. Un aviso, lo que sea, ¿no es cierto? Y por otro lado, preguntarte, ¿cuáles han sido las 3 o 5, no sé cuántas peticiones más significativas en cantidad de firmantes, en impacto o en lo que sea, que a vos te parezca que vale la pena mencionar? Buenísimo. Bueno, empiezo con la última pregunta. Las 3 peticiones con mayor cantidad de firmas y que de alguna manera han como definido la marca Change.org en la Argentina y que han generado, digamos, muchísimas más peticiones y muchísima más cantidad de usuarios, son 3 que no tienen mucho que ver entre sí y que de alguna manera muestran lo diverso que es el público de la plataforma. La petición más firmada en Change.org es la petición creada por un grupo de activistas sobre temas de derecho animal, que es la prohibición de carreras de perros en la Argentina. Digamos, es una petición con 450.000 firmas. Es una petición que duró, digamos, tuvo un periodo de 3 años, o sea, es una petición que nació en Change y terminó con Change. ¿Sí? Y hoy la Argentina es uno de los pocos países del mundo, digamos, que prohíbe el uso de los perros, digamos, como elementos deportivos. Exactamente, elementos deportivos y elementos de juego, digamos, porque las apuestas. Es un juego de azar, claro. Y también nos hemos enterado en el transcurso de la petición la corrupción, digamos, que hay alrededor de las carreras de perros clandestinas, ¿sí? En muchas provincias de la Argentina, y que esta ley vino, digamos, a darle un instrumento legal a los jueces, digamos, para decir, voy a intervenir en esto porque esto está prohibido. Okay. Esa petición, bueno, fue, digamos, definitoria en ese sentido. Otra petición que también terminó en victoria y que fue como el canal por el cual, digamos, mucha gente expresó su rechazo fue, durante el gobierno anterior, la petición a favor del fiscal Campagnoli, ¿sí? En el periodo, digamos, más álgido de la crisis, digamos, con Campagnoli. Es una petición que tiene 350.000 firmas que pedía la restitución del fiscal Campagnoli. Ahí participamos. Y es una petición que a mí me asombró, digamos, mucho, digamos, porque en ese momento Change.org tenía muy pocos usuarios, ¿sí? Y era una petición que, comparada con otros países del mundo donde Change se había lanzado más temprano, la relación de firmas con cantidad de usuarios era, digamos, ridículamente alta, ¿sí? Y es una petición... ¿Y por qué? Bueno, digamos, porque era un tema de agenda, primero. Sí, pero esas firmas vinieron de algún lado. ¿De dónde vinieron? La mayoría de esas firmas, digamos, vinieron, y debo ser absolutamente sinceros, vinieron del programa de La Nata, de la noche, del domingo, digamos, cuando La Nata decide hacer un editorial y poner en el videograph, digamos, dónde firmar esa petición, ¿sí? Colapsó el website de Change en ese momento, digamos, por la enorme cantidad de firmas. Y eso generó que muchísimos medios la tomaran, estuvo en la home de varios de los diarios más importantes, y eso, digamos, generó muchísimas firmas. Antes de seguir ahí sobre esto, te quiero hacer una pregunta. ¿Hay muchos firmantes argentinos o no argentinos, pero que firman desde otros países, desde otros lugares del mundo? No es lo común, digamos, porque hay diferentes Change.org de acuerdo al país en el que estás. Claro. Si vos estás en la Argentina y pones Change.org, te abre el Change.org de Argentina. Te digo por qué te hago la pregunta. Nosotros tuvimos algo que ver con la petición
sobre la defensa de Fight cuando fue atacado por el gobierno. Y allí ustedes brindan una suerte de estadística, ¿no es cierto?, que es muy interesante para quien genera la petición para analizar qué pasó con las firmas. Y en ese caso hubo muchísimas firmas prácticamente de todos los países del mundo, argentinos en el mundo, que han apoyado esa petición. No te digo que fue mayoritaria para nada, ¿no? Pero fue muy significativa por la cantidad de países que abarcó y el número de firmas. Sí, eso no es tanto por Change, yo te diría que es más por el trabajo que hacen los creadores de peticiones de distribuirla en los medios. Esta petición es una petición que salió en medios importantes y hay muchas veces que la gente... Sí, las cadenas. Exactamente. Pero no es algo que técnicamente, como decimos nosotros, una petición no está optimizada, digamos, para que sea vista por usuarios de Change en otros lugares del mundo. ¿Sí? Yo te interrumpí. Bueno, volvamos sobre Gastón, déjalo terminar tu mensaje también. Sí. Bueno, y la tercera petición más importante en firmas y en impacto es la petición por la ley de diabetes, una petición, digamos, también de los comienzos de Change. Yo cuando hablo en cantidad de firmas, no en términos de volumen absoluto, sino en relación a la cantidad de usuarios, así hay que verlo. Estas fueron 3 madres, digamos, que iniciaron una petición diciendo hay que cambiar la ley de diabetes en la Argentina, que es de los años 80, y que tanto el Estado, digamos, como las obras sociales, como las prepagas, se escudaban en lo que esa ley decía para no cubrir, digamos, nuevos medicamentos. Y bueno, desde el año 80 han pasado muchísimos años de mejoras, digamos, para la vida de la gente con diabetes. Y estas 3 madres iniciaron esta petición pidiendo la actualización de la ley de diabetes y lograron de una manera increíble, digamos, convencer primero al Senado y luego a la Cámara de Diputados para que hoy, digamos, los 5 millones de diabéticos que hay en la Argentina puedan tener una ley actualizada, digamos, en donde obras sociales prepagas no se pueden esconder detrás de una ley de los años 80. Esas para mí, quizás, digamos, si hablas con otra persona que trabaja en Change.org, te diría otras peticiones. Sí. Estas son las que a mí, como usuario de Change.org, me han llegado, ¿sí? Y capaz tienen que ver, digamos, más con mis intereses en particular. Claro. Y volviendo al aviso, el aviso que quiero dar, digamos, es, y seguramente ustedes se lo preguntarán y no me hicieron la pregunta, es, bueno, ¿cómo se banca Change.org? ¿Cómo se financia? ¿Cómo se financia Change.org? A pesar de que sé que parte la banco yo. Exacto. Yo aporto todos los meses. Exacto. Change.org se banca o se financia con los usuarios de la plataforma, ¿sí? Que con una donación mensual o una donación única, digamos, dicen, yo apoyo, digamos, a Change.org para que pueda seguir existiendo en la Argentina. Y así funcionan todos los Change.org del mundo, y en Argentina estamos muy contentos, digamos, porque lanzamos este programa, digamos, de donantes individuales, o sea, usuarios que nos apoyan en diciembre fuertemente del año pasado, y hoy ya tenemos alrededor de 3.000 personas, digamos, que nos apoyan y que ese dinero no solo nos permite seguir manteniendo la plataforma, sino poder invertir en nuevas funcionalidades para que la gente pueda crear peticiones de manera más fácil, podamos llegar de otra manera. Ahora invertimos, digamos, para que uno pueda fácilmente compartir la petición que firmó por WhatsApp, ¿sí? Que es una cosa que está creciendo muchísimo. 20% del tráfico de Change.org cotidiano hoy es en WhatsApp, lo cual es una cosa enorme, y eso no lo teníamos antes y ahora lo tenemos, y eso genera niveles, digamos, de viralización, digamos, muy importante. Así que bueno, la manera de hacerse amigo de Change.org, de donar, es entrando a Change.org y hay un botón arriba. ¿Hay un valor mínimo y máximo? ¿Hay una sugerencia? Hay una serie de sugerencias y también hay un campo abierto, digamos, para que la gente decida cuál es la donación que quiere hacer. Perfecto. Yo te iba a preguntar, vos te adelantaste, lo del WhatsApp, creo que apunta en este sentido. Te iba a preguntar si ustedes están visualizando dentro de los cambios futuros que puede hacer Change para mejorar o para optimizar o para extender el funcionamiento, si tienen en vista algo en particular. Sí, tenemos en vistas varias cosas.
Una es expandir, a medida que se va expandiendo este tipo, digamos, de nuevas redes sociales, preparar la plataforma para que la plataforma esté lista para que pueda ser una petición, por ejemplo, compartida por WhatsApp. Eso que parece simple de compartirlo por WhatsApp requiere horas y horas de programación, digamos, de un montón de gente para que la experiencia sea buena. ¿Que se programa acá en Argentina o se hace a nivel mundial? No, cuando nosotros hacemos una funcionalidad, la hacemos, digamos, para todo Change, porque de esa manera bajamos mucho los costos y permite, digamos, que toda la gente, digamos, pueda acceder. Lo que sí estamos viendo es que vamos, digamos, a un mundo, digamos, en donde cada vez, digamos, el video, digamos, y lo visual, ¿sí? Tiene, digamos, un rol fundamental. Entonces estamos viendo de qué manera podemos pensar en peticiones que no sean textos, ¿sí? Sino, digamos, peticiones que sean solo video. ¿Sí? Es decir, tipo Instagram. Exactamente, más parecido a Instagram, pero que la persona pueda hacer una acción. Ahora, ¿sí? Gastón, yo te entiendo y me parece bárbaro, al mismo tiempo qué preocupante, ¿no? Que ya pasemos del Twitter, que por lo menos hay que hacer maravilla en 140 caracteres, a un simple video o una imagen, ¿no? Es como que no los tenemos hijos que perder tendremos el que hacer un curso. ¿Qué va a ser? Obviamente. Es preocupante. Es lo que se viene. Es preocupante, digamos, pero también tiene un poco que ver con los cambios en la manera en que consumen contenidos las nuevas generaciones. Si yo veo, digamos, a mis hijos que tienen 10, 12 años y tienen un nivel de conocimiento, digamos, sobre determinadas cosas que yo a los 10, 12 años no lo tenía. De eso no dudo. Sí. Perdón, Eso no dudo, pero... Nuevas generaciones, y no nos olvidemos de algo. Uh-huh. Antiquísimas generaciones. Totalmente. Venimos de culturas Sí. que no son escritas. No. Son culturas orales. Y nosotros, este pequeño detalle, que es en esta cultura de la modernidad, de la racionalidad, del logos, hemos entregado el cuerpo, hemos entregado nuestra capacidad emocional, hemos entregado nuestra capacidad expresiva y no nos importa nada. Uh-huh. Entonces, nos asusta, yo digo, habiendo entregado semejante riqueza, nos asusta ahora entregar un poco del logos. Entreguemos un poco de la palabra hablada, porque el sentido, ahora estuve hace poco en Purmamarca y era muy genial, ¿no? Los pueblos originarios, plantadores de quinoa, ellos dicen, bueno, lo primero, sobrevivir. Lo segundo, producir, ¿no? Lo tercero, convivir. Cuarto y superior, encontrar un sentido. Las culturas orales encontraban un sentido. Es decir, nosotros, desde este logos que nos llega a la bomba atómica, que nos lleva al avance de la ciencia y de la tecnología, hemos perdido el sentido de modo tal que nuestra naturaleza, el planeta, está en peligro de sobrevivencia. Entonces, vamos por un poquito de... Vamos a tener que irnos, pero hagamos una petición en Change para recuperar el sentido. Sí. Gastón, te agradecemos muchísimo la visita, muy interesante, desde ya que te vamos a invitar nuevamente. Invitamos a los oyentes a participar activamente en Change. Es una muy buena seguro. Por ahí le proponemos que en los intervalos hagan un poco de promoción, ya que tenemos algunos espacios disponibles. Tal cual, podemos también ayudarnos mutuamente, ¿no? Y ante las señas desesperadas de Fede, recordamos que no se vayan, sigan con Voces y Memoria con Hernán Dobri y nos vamos hasta la semana que viene. Sí, señor.